Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Hoy jueves día 7 de mayo vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Fatos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos en cambio continuaron desde Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acababa la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a uno que les siguieran. Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: Israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quins, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y les suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel. Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, salmo de hoy, Salmo 88, dice lo que sigue. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Y cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía en mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar la reflexión del día de hoy sobre todo lo que hemos leído con la carta que nos envía nuestro hermano misionero Óscar Romano. Vamos a darle la lectura, una carta breve, concisa y bien clara sobre lo que nos quiere decir el Señor en las Sagradas Escrituras del día de hoy. Dice: a la paz de Dios. Cambio de escenario, cena final. Lo primero vamos a prepararnos, levantarse de la mesa, echar agua en la jofaina, quitarse el manto, ceñirse la toalla y lavar los pies. Uno tiene que estar muy seguro de sí mismo para hacer estas cosas, hacer en el momento decisivo lo que se ha estado preparando toda la vida. Las situaciones extremas sacan lo mejor o lo peor de las personas. Al final de su vida, habiendo amado, amó hasta el extremo. Y aunque el gesto es muy significativo, lo tiene que explicar. Hay veces que una imagen no vale más que 1000 palabras. Ejemplo os he dado. Lo he hecho. Eso haced, levantados de la mesa, ceñíos la toalla, lavad los pies, y esto en memoria mía, esto como Eucaristía. Con demasiada frecuencia se nos olvida que no podemos llegar hasta el altar sin habernos puesto a los pies de los dolientes, de quienes solo tienen para ofrecer sus pies sucios. Eucaristía es la acción de la gracia. Partir el pan, lavar los pies, las dos caras eucarísticas de una misma moneda. Vuestro hermano y amigo Óscar Romano. Muchas gracias, hermano Óscar, por tu carta. Tu carta que nos viene a reflejar en breves palabras todo lo que nos quiere decir el Señor en el día de hoy. Pero vamos a dar un repaso más amplio, sobre todo para buscar el porqué de muchas cosas. Vamos a ver, en la primera lectura, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar y llegaron a Pafilia, y Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. En cambio, ellos continuaron. O sea que nosotros tenemos que continuar. Hoy en nuestra vida diaria, hoy tenemos unos amigos, mañana no, pasado vienen otros. En nuestra vida diaria nos dejan unos amigos y iniciamos con otros. Por muchas razones, por muchas situaciones. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, el caminar, van gente quedando
más atrás, pero tú tienes que seguir adelante. No, hay varias citas bíblicas que nos explican que no debemos mirar atrás. No, porque el que mira mucho hacia atrás no marca el surco derecho. Entonces no es digno de entrar en el reino de los cielos. El que si miramos mucho atrás, estamos atados a los bienes materiales y tenemos que desatarnos de tantos bienes materiales. Los bienes materiales tienen una función, nuestro uso que tenemos que darle, pero no es que los amemos esos bienes materiales. Esos bienes materiales hoy están unos, mañana están otros. Como los amigos. Hoy están unos, los amamos, los queremos, muy bien, pero yo no sigo al hombre, sigo a Dios. Y el seguir a Dios me obliga a ir dejando atrás las personas que no quieren seguir el camino de Dios. Yo tengo que seguir a Dios, el único camino que tiene que ser. Seguir a Dios, seguir a nuestro Señor Jesucristo, que me lleva a la casa del Padre. Si yo, como cuando dice el Señor, el que quiera salvarse, que coja su cruz y que me siga. Cada uno lleva su cruz, cada uno va detrás del Señor. Y todos vamos a un mismo destino, a la casa del Padre. Eso es lo importante, tenerlo presente. Dice también cuando Dios, y dice, Pablo se puso de pie y haciendo la señal de la mano se callaran, dijo. Y cuando entraron en la sinagoga, los jefes se pusieron de pie y dijo, hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso de pie y haciendo la señal con la mano se callaran. Y dijo, israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo Israel eligió a vuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años, y los culminó en el desierto. Viene a decir después, luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y les dio. Los depuso y les suscitó como el rey David, en favor de cuando dio testimonio. Encontré a David, hijo de José, y les dio a David. O sea que Dios, cuando se le pide, da. Cuando un hijo pide a un padre, el padre da al hijo. Pero el padre tiene que velar por la cuestión del hijo, que crezca dentro de la rectitud. No puede ser una rama torcida del olivo o de la vid. No puede ser la rama torcida. Tiene que ser lo más derecha posible. Lo más derecha posible. Sí, por eso el Padre velará en todo momento que esa rama esté derecha. Aunque nosotros tenemos el libre albedrío de coger el camino de Dios o coger el camino de los hombres. Volvemos al mismo punto de antes, ¿no? Yo no puedo esperar a que vengan los amigos que vengan, o lo que dirán, o qué dirán por lo que yo hago al seguir al Señor. A uno no le debe importar nada de eso, jamás. No nos debe importar nada. Yo sigo al Señor y solo al Señor. No sigo pues a los hombres. No sigo a los hombres. Los demás tienen que hacer lo mismo si quieren salvarse. Si quieren la vida eterna, tendrán que seguir a Dios, a Jesucristo nuestro Señor.
Y lo único que podemos hacer en este caminar, orar por los que van detrás, para que la luz del Espíritu les llegue y puedan despertar y vuelvan al camino que está marcado. Eso es lo más importante. En el Salmo de hoy, el Salmo 88, nos dice: cantaré eternamente tus misericordias. El Señor siempre espera que volvamos al camino. Siempre nos espera que volvamos al camino. Y cuando nos ponemos en el camino, es como el hijo pródigo que vuelve a casa. El Señor lo único que va a hacer es abrazarte, amarte, porque el Señor no te condena, el que condena es uno al apartarse del camino. El Señor siempre te va a decir: bienvenido a casa, hijo, bienvenido a casa. Es importante sentir eso claramente. Esa misericordia del Padre va a tenerla siempre, siempre, para que el hijo que vuelva a casa pida, al pedir perdón, ya con eso ya está. Dios le va a perdonar. Esa misericordia, ese amor que tiene el Padre por cualquier hijo, va a ser más infinito que todas las equivocaciones, pecados que haya cometido. Siempre, bien claro, que pida perdón y propósito de enmienda. En el Evangelio de hoy nos lo dice, según San Juan, capítulo 13, versículos del 6 al 20, nos dice perfectamente: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Nos estamos diciendo que nosotros, yo, nadie es más que uno. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos somos iguales. Es un refrán que siempre lo hemos escuchado, siempre. Yo desde pequeñito. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Uno que tenga un traje más elegante o una camisa más bonita, eso es la copa por fuera. Pero para purificar la copa hay que lavarla por dentro. Hay que limpiar la copa por dentro. Es importante sentirnos eso. Muchas veces la apariencia no hace el buen pastor. Se ven hoy mismo en los políticos grandes, tal, pero son los que muchos coches, mucho dinero, mucho poder, pero son los más corruptos. La corrupción impera en nuestra sociedad, porque nos lo dicen las Sagradas Escrituras, que debemos apartar el camino de esas personas, apartarnos de esas personas, coger un camino diferente. Que esas personas quieren vivir su vida, muy bien, vívela solo, deja a la sociedad su camino diario. Nos sigue diciendo el Señor, dice, pero dice: no lo digo por todos vosotros. Cuando se dirigía a los apóstoles, dice: yo sé bien a quien he elegido. El Señor conoce a sus ovejas. Él sabe bien a quién ha elegido. Pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Hablamos de Judas Iscariote. Y además sigue añadiendo nuestro Señor: os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Que yo soy. Él estaba siendo profeta de su propio destino. Siendo profeta de su propio destino.
sabía lo que iba a suceder. Y es importante este punto de la Escritura. Y esta última frase me encanta a mí, me encanta muchísimo. Dice, en verdad os digo, el que reciba a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto es importantísimo, porque el sacerdote que tenemos en nuestras parroquias es enviado de nuestro Señor Jesucristo, es ministro del Santísimo, es enviado. Y aquí en esta frase está determinando perfectamente que el que reciba a quien yo envíe, me recibe a mí. Y si yo recibo al sacerdote de la parroquia y voy a escucharlo, estoy con él, no estoy con el sacerdote solo, estoy con Jesucristo nuestro Señor directamente. Me está recibiendo a mí. Lo dice las Sagradas Escrituras aquí, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Que memoricen estos versículos. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Los sacerdotes, ¿dónde viene el escalón? Viene desde el Papa, de los cardenales, obispos, los cardenales, sucesores de los apóstoles. Y si los sucesores de los apóstoles no lo nombra el cardenal o el sacerdote o el obispo a una persona sacerdote, no, lo están nombrando Jesucristo a través del Espíritu Santo. Porque esa persona ha sido llamado a cumplir su apostolado, la misión del Señor. Y cuando se le asigna una parroquia a ese sacerdote, y va ese sacerdote, esa parroquia, a evangelizar, estar en la parroquia, no lo dice perfectamente aquí el Señor. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Más claro agua, dice. Y el que me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al quien me ha enviado. O sea, que si tú recibes al sacerdote, recibes a Jesucristo. Y no solo recibes a Jesucristo, recibes a Dios mismo. Es fácil de entender. Es una frase corta, pero abarca muchísimo de nuestra fe y de lo que es seguir al Señor. Quiero que se queden con esta frase. Voy a repetirla una vez más. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Primera parte. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Ahí les dejo esa reflexión. Piensen ustedes bien muchas veces, muchas cosas. Que en todo rebaño hay oveja negra. Sí, todo rebaño puede haber oveja negra. Pero no todos son cortados del mismo leño. El Señor envía y manda un enviado. Y ese enviado tiene una preparación, tiene unos años, tiene una teología, tiene una preparación y está consagrado para dar misa. Estamos hablando de que la consagración de un sacerdote es consagrar las manos y consagrar todo su ser para no solo convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino dar la extremaunción, a evangelizar, a ayudar a todas las personas
que necesitan en verdad la ayuda del Señor. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Les dejo esta gran reflexión, para mí, grandiosa. Abarca todo, digamos, semilla primordial. Nos lo dice aquí perfectamente el Señor. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Les dejo así. Bendiciones, hermanos y hermanas. Buenos días. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hasta el próximo vídeo. Buenos días.